Bueno, buenas tardes. Antes de empezar la charla de hoy, queríamos ir un poco sobre el cuestionario de la clase pasada, donde recibimos 164 respuestas. Básicamente teníamos 3 preguntas que tenían que ver con el diagnóstico edilicio. La primera, cuál era la secuencia correcta en el sentido del estudio patológico de una arquitectura. En general, las barritas que se ven más altas son las que contestaron bien. Básicamente era trasladar este esquema de cómo era el proceso patológico que va de izquierda a derecha en el esquemita de abajo. Sin embargo, a la hora de estudiarlo, debemos estudiarlo de derecha a izquierda. Eso es lo que explica que haya algunas barras que las pusieron en el sentido inverso. Sin embargo, la gran mayoría contestó correctamente, más allá que hay algunos que han mezclado un poco. Después vamos a ver el tema de origen y causa por ahí como cuestión que puede llegar a generar alguna dificultad. La segunda pregunta tenía que ver cuál era el objetivo final del estudio y diagnóstico edilicio, que básicamente lo habíamos puesto abajo de la diapositiva cuando veíamos las tres fases que nos proponía el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, que básicamente el objetivo final era la realización de un proyecto. Y esa era un poco la respuesta correcta. Podría generar algún tipo de confusión el tema de la identificación de las patologías, porque es uno de los temas donde más hicimos hincapié en esta primera parte del diagnóstico edilicio, y había otras dos que directamente no tenían algo que ver, pero muy lateralmente. Y la última de las preguntas nos interpelaba en cuándo se resolvía ese proceso patológico, y que básicamente se resuelve al anular o resolver el origen de esa patología, no así ni el síntoma ni la evolución, y como decíamos, la causa podría llegar a generar una confusión entre origen y causa, si bien, como nos mostraba la autora en su esquemita que veíamos recién, origen es hacia donde tenemos que apuntar para poder eventualmente, después, recién ahí, en todo ese proceso, resolver el síntoma. Decíamos que si solamente resolvemos el síntoma, solamente estamos tal vez curando solamente lo que se ve, y probablemente esa patología vuelva a suceder en el futuro. La clase de hoy vamos a hablar sobre el pliego de especificaciones técnicas. Es uno de los documentos escritos sobre los cuales vamos a trabajar en este tercer nivel. Y básicamente vamos a hablar de ese documento, vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a ir directamente un poco a qué significa esto del pliego de especificaciones técnicas. Antes de entrar, y para ponernos un poco en contexto de lo que estamos realizando como trabajo práctico y como tema central de la materia en este tercer nivel, que tiene que ver con el edificio en uso, vamos a recurrir a esta frase de Jenny Osudlsen, que es una de las socias de Snoeta, el estudio escandinavo, que nos dice que es esencial preguntarse siempre, ¿es necesario construir algo nuevo o se puede reutilizar lo existente? Esto nos lleva un poco a un concepto que a lo largo de estas clases lo hemos visto como rehabilitación energética, pero también lo pueden llegar a encontrar como retrofitting, que básicamente lo podemos traducir como la readaptación, la retroadaptación, el reequipamiento, la renovación, el reajuste, o incluso la actualización tecnológica, como hemos visto en algunos de los esquemas. Sin embargo, ese concepto de rehabilitación va más allá. Todas las ideas de recuperación de lo que es el patrimonio construido, sobre todo monumental o de carácter distintivo, se fue trasladando hacia otras estructuras de menor representatividad en cuanto a sus valores patrimoniales, pero sin embargo no de menor importancia, como por ejemplo la vivienda. En ese punto, los conceptos de la sustentabilidad y la eficiencia energética, que en una primera instancia se aplicaron a partir de los años 70 del siglo XX en Europa solo a las nuevas construcciones, rápidamente se extendieron al parque edilicio construido. Y este giro estratégico se dio cuando se comprendió que las construcciones existentes significan un porcentaje mucho mayor a lo que se construye cada año. La mejora en su gestión, en sus sistemas, en su envolvente, entre otros aspectos, tiene un gran impacto en la reducción de la huella de carbono que generan las construcciones durante su construcción, pero sobre todo durante su vida útil. Este concepto, que en los países sajones se denomina con este término de retrofitting, en los países de habla hispana se conoce como rehabilitación energética. Y básicamente es un esquema que supone adaptar las construcciones existentes y actualizarlas tecnológicamente a los nuevos requerimientos normativos en materia de eficiencia energética, ahorro de agua y otros recursos, a fin de reducir el impacto que generan las construcciones en el medio ambiente. Entre otros recursos podemos hablar, por supuesto, de los materiales. Si consideramos que en nuestro país tenemos un parque edilicio cercano a los 14 millones de viviendas, y cada año apenas se construyen en promedio
esto es de los últimos 15 años más o menos, 375.000, podemos observar que el desafío es enorme, es decir, el esfuerzo que debemos hacer sobre lo que ya existe es mucho más importante que lo que se va construyendo en forma nueva cada año. Entonces, para entrar ya directamente en la cuestión que nos toca en el día de hoy, que es el pliego de especificaciones técnicas, en alguna de las clases anteriores vimos los contenidos generales de un proyecto, vimos que frente a la segunda pregunta encontramos este tema que tiene que ver con los pliegos de especificaciones técnicas, tanto de orden general como particular. Veíamos que no todos los documentos que se desarrollan con el proyecto forman parte del pliego, o no forman exactamente parte del pliego. En el caso del pliego de especificaciones técnicas, ya sea particulares o generales, sí forman parte del pliego licitatorio, es decir, toda la documentación que se requiere para poder pedir ofertas por una obra, y que esto se utiliza en cualquiera de las etapas del ciclo de vida de la construcción, ya sea en una obra nueva, como una obra de remodelación, como incluso una obra de mantenimiento, donde se requerirá generar cuáles son las condiciones que deben reunir aquellos que vayan a trabajar sobre esa obra, desde el punto de vista, en este caso técnico, pero también lo vamos a ver en las clases subsiguientes, desde el punto de vista legal, administrativo, etc. Entonces, ahí hemos visto un poco este listado de documentos, que básicamente tienen que ver con los documentos escritos del proyecto, que lo comenzamos con la memoria técnico-descriptiva, después con el pliego de especificaciones técnicas. Habíamos hablado del ordenamiento cuasi cronológico, esto había sido también objeto de algunas consultas, pero básicamente entendíamos que esto se desarrolla desde el inicio, en el caso de lo que tiene que ver con lo técnico, desde el inicio de la obra hasta su recepción, en el caso de lo que tiene que ver con lo legal, desde el inicio del llamado a licitación hasta la recepción definitiva de las obras. Y en este punto habíamos puesto la memoria técnico-descriptiva porque nos parece uno de los documentos fundamentales. Sin embargo, y si bien la memoria es uno de esos documentos básicos que constituyen el proyecto, nos preguntamos acá al final de esta diapositiva, ¿podemos tener una síntesis antes de haber iniciado ese proyecto? Evidentemente no. Para poder hacer un resumen, una síntesis, debemos haber transcurrido, en el caso si fuera un libro, tendríamos que leerlo para poder sintetizarlo. En el caso del proyecto, sucedería algo similar, digamos. Si bien el documento central o principal que iniciaría una documentación de proyecto y de pliego licitatorio es la memoria, eventualmente deberíamos pensar que la tenemos que hacer al final, una vez que tenemos todo el desarrollo del proyecto completo. Si bien la podemos ir desarrollando gradualmente, evidentemente deberíamos cerrarla o hacia el final, ya que precisamente se trata de una síntesis o un resumen. Entonces, entrando directamente en el pliego de especificaciones técnicas, o PET, lo vamos a nombrar a lo largo de la charla, si nosotros tuviéramos que representar, en este caso es una película, de forma gráfica, todo este proceso, en este caso es un guión, un script de una película de Psicosis de Alfred Hitchcock del año 1960, para poder representar una película en forma gráfica deberíamos hacer todos estos cuadritos para poder identificar en este caso una sola toma. Fíjense que una sola toma que puede durar unos pocos segundos en el marco de una película, para poder representarla debemos encontrar un montón de cuadritos. Esto lo podríamos identificar incluso en obras fotográficas como esta de Muybridge, y lo habíamos dicho en alguna de las clases iniciales, cómo hacemos para poder, de alguna manera, describir desde el punto de vista técnico este proceso que estamos viendo en estas imágenes, si no es a través de un plano, porque un plano deberíamos hacer, es algo más cercano a ese script de la película, sin embargo, eso no lo podemos hacer. Bueno, la respuesta tiene que ver con los documentos escritos del proyecto, y en este caso, el pliego de especificaciones técnicas, que es un documento que básicamente nos va a dar información sobre un montón de aspectos que, como decíamos, no los podemos graficar, o los podemos graficar parcialmente, pero debemos sí o sí complementarlos con esta información. Por ejemplo, las características que debe reunir el obrador, las características que tienen que tener las oficinas de la dirección de obra, o cómo debe ser la ingeniería de detalle que debe presentar el contratista a la hora de desarrollar sus tareas, o la ingeniería de taller si se trata de obras metálicas o de carpinterías. ¿Qué características deben reunir todos los elementos auxiliares de higiene y seguridad en el trabajo? ¿Cómo debe ser la limpieza de obra, no solamente la limpieza periódica, sino también la limpieza final de la obra cuando se debe entregar la misma? ¿Cuáles son los materiales? ¿Qué características tienen que tener? ¿Cuáles son las normas a las que deben responder esos materiales? ¿Qué tipo de estudios o ensayos debemos realizar en forma previa al inicio de las tareas o de las obras? ¿Qué características deben tener los replanteos? ¿Cómo tiene que ser el transporte de los materiales a la obra? ¿Cómo tiene que ser la entrega y el almacenamiento? Y como vemos, son todos elementos que la única manera de poder expresarlos en un documento
de un llamado a licitación es básicamente a través de una documentación escrita como es el pliego de especificaciones técnicas. Entonces, cómo se entregan y almacenan los materiales en la obra, cómo deben ser los procesos de demolición, los eventuales apuntalamientos, las metodologías, en este caso, por ejemplo, de excavación, cómo deben realizarse los trabajos, en qué secuencia, con qué precauciones, cómo deben ser los procesos de montaje, mediante qué elementos, cuáles otras precauciones tenemos que tener, cómo será la colocación de distintos elementos o subsistemas de las obras. En el caso, por ejemplo, del hormigón armado, cómo será el proceso de extracción de probetas, cómo serán sus ensayos, qué tipo de muestras vamos a requerir antes de poder aceptar los distintos materiales en la llegada a la obra. Y digo podremos, porque me estoy posicionando precisamente como parte de la dirección de obra en este caso, qué tipo de pruebas debemos hacer, cómo son las inspecciones o recepciones que deberán realizarse y de qué manera. Todos estos elementos básicamente se reúnen en esto que es las especificaciones técnicas. Y para recurrir un poco a una definición, ¿qué es una especificación? Es básicamente la información proporcionada por el fabricante de un producto, el cual describe sus componentes, características y funcionamiento. Si nosotros agarráramos cualquier elemento electrónico y le sacáramos la marca, en este caso iPod, y lo reformuláramos y quisiéramos refabricarlo, siguiendo cada uno de estos datos, las características de capacidad, el tipo de pantalla, la definición, la capacidad de almacenamiento, la duración de la batería, etc., finalmente deberíamos obtener un producto exactamente que responda a esas especificaciones. En el caso de la construcción es algo similar. Desde el punto de vista de lo que se denominan los pliegos de condiciones, que es una denominación general de todos estos documentos escritos y gráficos que forman parte del llamado a licitación, básicamente podemos reconocer dos grandes subdivisiones. Por un lado, lo que se denominan los documentos de orden general y los de orden particular, aquellos generales que pueden ser aplicados a más de una obra, es decir, que pueden responder a más de una obra, y los particulares que son específicamente a la obra sobre la cual estamos trabajando. Y a su vez estos documentos en general suelen dividirse por el tema central que reúnen. Por un lado lo técnico, que es lo que estamos hablando en el día de hoy, los pliegos de especificaciones técnicas, también este punto aplica a la memoria, y por otro lado los legales, que son el objeto de lo que vamos a hablar en clases siguientes. Básicamente un pliego general de especificaciones técnicas es un conjunto de especificaciones, es decir, todas estas definiciones que veíamos al principio en imágenes y en el ejemplo del elemento electrónico, para abarcar todos los rubros que están comprendidos en una obra. Como esto es prácticamente imposible, siempre hay que utilizar un pliego particular. En algunos casos existe solamente un pliego que reúne ambas situaciones, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos por qué es necesario complementar un pliego general con un pliego particular que esté específicamente adaptado a las necesidades de nuestra obra. Pero básicamente, cuando nosotros recurrimos a esos pliegos generales, nos advierte este documento del CEPAU, el MEPA 2019, que lo tienen dentro de la bibliografía. Primero hay que constatar su actualización, muchas veces son documentos que tienen 20, 30 o más años. El nivel de requerimientos, si se corresponden con las características de la obra sobre la cual estamos trabajando, identificar si hay algunas cuestiones faltantes, dice un tema que se ha pensado utilizar, no sé, en los últimos 15 años, por ejemplo, como es el steel framing, en la mayoría de los pliegos generales de los organismos no figura, entonces eventualmente si tenemos alguna tecnología de ese tipo, deberíamos incorporarlo en el pliego particular, y eventualmente suprimir secciones o cuestiones que ya no sean necesarias porque la tecnología ha ido avanzando. Pero básicamente, como nos dice en este caso el MEPA, básicamente en la actualidad, con los recursos electrónicos que tenemos y digitales, podemos tener un pliego tipo que podemos ir agregando, intercalando e incorporando elementos fácilmente. Entonces el pliego de especificaciones técnicas, que lo vamos a denominar el PET, es la documentación escrita que amplía, complementa y detalla la información de la documentación gráfica del proyecto integrada por los planos y por las planillas. Documentación que es necesaria primero para la cotización y contratación de la obra y luego para su construcción. Es la base del contrato de construcción. Esta documentación está presente en las leyes de obras públicas. Si buscamos en algunos de sus capítulos, vamos a ver que se refiere a las especificaciones técnicas, o a los pliegos, a las especificaciones, incluso en la ley 6021 de la provincia de Buenos Aires, también lo podemos encontrar en distintos párrafos de distintos artículos de la ley. En este caso habla por un lado de las generales y de las particulares, pero básicamente tiene que ver con estas normas referentes a la obra que se proyecta ejecutar.
Y como decíamos, estas especificaciones técnicas abarcan todos aquellos aspectos referidos a la descripción de los materiales, los productos, las muestras, los tramos de muestras, las pruebas, ensayos, normas, reglamentos, es decir, todo eso que vimos un poco en las imágenes al principio de esta charla, deben estar reunidos en este documento que es el pliego de especificaciones técnicas, que no debe ser un tratado de construcción, es decir, no tenemos que volver a reescribir el Schmidt, sino que básicamente tenemos que dedicarnos a describir los aspectos técnicos de la obra sobre la cual estamos trabajando y todos los procedimientos, productos y materiales que van a ser aplicados en esa obra. Como nos dice este autor, esto fue escrito por Chapi D'Angelo, que es una persona que está muy especializada en esta materia, que debe estar realizado con la mayor concisión posible. Porque básicamente es el criterio del arquitecto el que fija la calidad y por lo tanto el costo de la mayoría de los ítems del proyecto. Por ello debe conocer el impacto económico, y yo acá le agrego el temporal, así recordamos un poco las tres variables de la gestión de proyecto, de esos requerimientos. Es decir, que nosotros si sobreescribimos el pliego de especificaciones técnicas o escribimos demasiados requerimientos que en principio no fueran necesarios para la obra, probablemente estemos afectando el costo de esa obra o eventualmente el plazo. Y el conocimiento y manejo de información sobre las posibles alternativas de productos con equivalentes prestaciones permite racionalizar el manejo de los costos. Una vez determinados los productos básicos a usar, cada tipo debe ser investigado para obtener la mayor cantidad de información posible y para conocer si hay otros fabricantes que ofrezcan productos equivalentes. Este último punto reviste particular importancia en el marco de la obra pública, ya que en la obra pública no podemos especificar marcas. Debemos tener una especificación técnica lo suficientemente abierta que permita hacer y que garantice la posibilidad de que existan 2, 3 o más productos, sistemas o cualquier otra solución que estemos planteando en el proyecto que garanticen que cumplen con esas especificaciones técnicas. Si no, estaríamos orientando el pliego hacia una marca en particular, y lo que nosotros no queremos hacer eso, sino que lo que queremos hacer es una solución en particular, solución que puede ser resuelta por distintas marcas. Básicamente podemos reconocer 4 grandes tipos de especificaciones técnicas: las descriptivas, las de resultados, las referidas a normas y las referidas a marcas y sistemas patentados. En general esto está siempre combinado, y las que más tal vez vamos a encontrar en los pliegos tienen que ver con las descriptivas, que son las que definen las propiedades de esos materiales, y las que están referidas a normas, donde básicamente hay alguna norma que ya nos define cuáles son las características del material y no tenemos que definirla nosotros. El proceso de la redacción, la programación y todo el estudio de las especificaciones técnicas es un tema que merece un especial cuidado y dedicación por parte del arquitecto, y acá nos recomienda sabiamente Chapi D'Angelo avanzar en forma progresiva y en conjunto con la redacción de las especificaciones con el resto de los documentos del contrato, o del proyecto, mejor dicho. Es decir, que deberíamos tener una gradualidad en el desarrollo de estos documentos a medida que vamos avanzando, ya que habrá aspectos que podrán estar definidos en instancias primarias del proyecto, sobre los cuales podríamos redactar las especificaciones técnicas. Y básicamente tiene que ver con esto de usar el vocabulario correcto, la gramática, ser conciso, no abundar en temas técnicos en las especificaciones, pero tampoco dar lugar a la ambigüedad o cualquier otra duda que pueda generar confusión y eventuales reclamos en el momento de la obra. Decíamos que básicamente hay documentos de orden general en el ámbito público. Este es el pliego tipo de especificaciones técnicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Es un documento de los fines de los años 40. Fíjense que hasta está, la letra ya está medio desgastada, pero básicamente es un pliego tipo, es un pliego de orden general, que está ordenado como siempre de forma cuasi cronológica, y básicamente podemos decir que la forma de redactar las especificaciones técnicas, de alguna manera lo que estamos haciendo es dándole una orden a ese futuro contratista para ver de qué forma debe llevar adelante las tareas. Fíjense que este primer capítulo sobre albañilería dice mampostería, los mampuestos a emplear serán lo más grandes y uniformes posibles. Ya estamos hablando en imperativo: serán, deberán, el contratista será responsable, deberá realizar las tareas de tal manera. Esa es un poco la manera que tenemos a la hora de redactar las especificaciones técnicas. Decíamos que también, desde el punto de vista de las normas, podemos encontrar, sobre todo en el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, el IRAM, una serie de normas que nos definen aspectos básicos de la construcción, características de
no sé, aglomerantes, las características de mampuestos, las características de aislaciones, las características de metales y sus aleaciones, etcétera, que son todos aspectos que no debemos, en ese caso, reescribir como un tratado de construcción en las especificaciones, sino finalmente incorporarlos citando las últimas revisiones de esas normas. Decíamos que todos estos documentos tienen muy pocas actualizaciones. Fíjense que una de las últimas actualizaciones del Pliego General de Orden Nacional es del año 1984, son más de 30 años que no tiene una actualización, por lo tanto siempre va a ser requerido una incorporación de un pliego de especificaciones técnicas de orden particular específico para la obra en cuestión. El contenido general de un capítulo de un pliego que abarca cada uno de los rubros de la obra puede contener cualquiera de estos armados, incluso pueden encontrar otras variantes, pero básicamente cuál es la característica del trabajo que estamos describiendo, si tiene que tener una coordinación con los otros rubros, cómo debe ser la garantía de calidad de los materiales, qué precauciones debemos tener a la hora de instalarlos, de colocarlos o cualquiera de los aspectos que sea, qué muestras y ensayos pueden ser requeridos antes de iniciar las tareas, cómo deben llegar esos materiales a la obra, cuáles son las precauciones que tenemos que tener a la hora de colocarlos, qué características tienen que tener esos materiales, y de alguna manera cómo se realizan los trabajos, es decir, definir esa película, describirla claramente en el documento. Como decíamos, esto básicamente abarca a todos los rubros de la obra, siempre en ese orden cuasi cronológico: trabajos preliminares, movimiento de suelos, hormigón armado, estructuras metálicas, albañilería, hacia el final las instalaciones y algunas otras cuestiones de orden menor, como puede ser, por ejemplo, la señalética de una obra. Pero básicamente es importante recordar esto de la manera de la redacción de estas especificaciones, donde de alguna manera nosotros nos estamos refiriendo, estamos dándole una orden al futuro contratista. Si leemos cualquiera de estos párrafos de este pliego, por ejemplo, dice talado y remoción de árboles. Se evitará el talado indiscriminado de árboles existentes, para lo cual la dirección de obra determinará aquellos ejemplares a remover. Es decir, siempre las especificaciones, también en su forma de redacción, dejan abierto a que si surgiera cualquier cuestión que no esté prevista en estos pliegos, deberá dirigirse el contratista a la dirección de obra para pedir recomendaciones sobre cómo seguir en esa tarea. Así que para cerrar la charla de hoy sobre el pliego de especificaciones técnicas, básicamente es uno de los documentos que forman parte del pliego licitatorio. No debemos perder de vista que, así como el resto de la documentación gráfica y escrita del proyecto, que está más cercana a la variable del alcance, puede tener y tiene efectivamente un impacto fuerte en el plazo y en el costo, y también tiene una condición ética importante que nosotros siempre resaltamos en estas charlas. Decíamos que en la obra pública no podemos especificar marcas, y precisamente no deberíamos hacerlo, y no convertir, por otro lado, a empresas de orden técnico como redactores de nuestras especificaciones técnicas, sino que debemos evitar todo esto porque en muchos casos puede ser un error involuntario, y en muchos otros casos puede ser una falta a los códigos de ética, donde eventualmente se pongan subrepticiamente dentro de estos documentos marcas que puedan beneficiar a aquel que está redactando esta especificación técnica. Así que con esto terminamos la charla del día de hoy. Dentro de la bibliografía van a tener el capítulo específico del MEPA, donde pueden seguir repasando las cuestiones de las especificaciones técnicas, siempre teniendo en cuenta que este es un documento que refleja un poco las ideas que tiene el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo en la materia. Bueno, muchas gracias.